El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 10, del versículo 23 al 31. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: «Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban: «¿Entonces quién podrá salvarse?». Jesús los miró fijamente y les dijo: «Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo: «Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Y Jesús contestó: «En verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 más en presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos da a conocer, por medio de este ejemplo del camello, que es más fácil para el camello pasar por una aguja, del ojal de la aguja, es más fácil para el camello que para un rico. Jesucristo nos dice: «Qué difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y los discípulos se sorprendieron, porque no pensaron escuchar algo tan sorprendente. Pero Jesucristo siempre estaba hablando con la verdad. Jesucristo nos dice: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Jesucristo lo habla de la forma más sencilla. Para un millonario, para un pudiente, le es difícil escuchar la palabra de Jesucristo, la salvación para su alma, pues el rico está afanoso en tener cosas más materiales, en tener riquezas, en tener sin fin de vanidades, antes de tener a Jesucristo en su corazón. Porque Jesucristo es humilde, sencillo. No necesitó de riquezas grandes para poder atraer a sus discípulos, al pueblo, al gentío. Sencillamente escuchaban su palabra. Y muchos de los que escuchaban acogían la palabra de Jesucristo. Eran gente sencilla, gente que no tenía fácilmente posibilidades económicas como los pudientes, que siempre la gente del pueblo son los que más
padecen de las injusticias. Padecen. Pero ellos tienen un corazón dispuesto para seguir a Jesucristo. El humilde no es el pobre, que está pobre de corazón. El humilde es el que sencillamente acoge con humildad a Jesucristo y reconoce que es pecador. Pero el rico muchas veces no quiere reconocer su soberbia, no quiere reconocer su afán y debilidad de ser avaro por conseguir riquezas a costa de sufrimiento de muchos que están a su alrededor. El rico, el que está siempre afanando en tener cada vez más en cosas materiales, pues es vacío, es pobre de corazón, porque no está acumulando riquezas para su alma, porque el día que parta de este mundo le va a ser difícil entrar al reino celestial si no se ha permitido en algún momento en su vida de escuchar la salvación de la palabra de Jesucristo para su conversión. Por eso Jesucristo nos dice: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Entonces sus discípulos son los que más se sorprendieron, diciendo: ¿quién podrá salvarse? Jesús miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Puede ser que un millonario también se convierta, pero le será difícil. Porque para un millonario pudiente le es difícil compartir sus riquezas con los más necesitados. Y si lo hacen, dan lo que muchas veces ya no necesitan. Es como decir lo que te sobra. Para Jesucristo todo es posible. Hasta un pudiente puede convertirse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay en ellos que acogen la palabra de Jesucristo y se convierten en ayudar al prójimo, en poder compartir sus cosas materiales, porque sencillamente han escuchado la palabra de Jesucristo en su corazón y Jesucristo les recompensará, porque Jesucristo ha dado la salud a todos para poder trabajar dignamente, honradamente y compartir con el que más necesita. Puede ser un hermano tuyo, una hermana tuya, un primo, puede ser un sobrino, puede ser tu madre, tu padre que lo necesita, ese apoyo. Que muchas veces vemos indiferencia entre la familia, que no queremos compartir, sabiendo que Jesucristo bendice nuestro trabajo. A veces afanamos más en tener más, pero no sabemos compartir con el prójimo. Por eso Jesucristo nos dice: es más fácil pasar por la aguja del ojal de una aguja
camello que a un rico para llegar al reino celestial, para entrar a su reino celestial. Es más fácil para la gente sencilla, humilde de corazón, pero para los ricos es difícil. Porque sencillamente han endurecido su corazón con las cosas materiales que el mundo le ha ofrecido. Y Jesucristo siempre rechazó lo que el demonio le ofreció en el desierto, de rechazar todas esas tentaciones de riquezas, de cosas materiales, porque estás endiosando más a tus riquezas materiales que al mismo Dios, al mismo Jesucristo, que te regalará una vida eterna para tu alma, para nuestras almas, porque nosotros estamos hechos de cuerpo y alma. Jesucristo mismo lo dice para los que lo siguen. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Pues todo lo que hagamos con corazón, dispuestos a ayudar a los demás, con la palabra de Jesucristo, mostrándonos en nuestra vida diaria, con nuestros actos, pues estaremos guardando grandes riquezas para que el día que vayamos al encuentro de Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo ya nos está mostrando su camino, que todas esas riquezas serán para la vida eterna, y nada de lo que hayamos hecho pensando que estamos haciendo cosas que no servirán para mucho, para nuestra salvación de nuestra alma. Nada de las cosas que has hecho dejará de ser recompensado si has sido perseguido, calumniado, difamado. Pues Jesucristo todo lo toma en cuenta. Aquí estarás muchas veces rechazado por llevar todas las enseñanzas que Jesucristo te ha dado en tu vida, y continúas llevando el Evangelio con sencillez, humildad, predicando quién es Jesucristo para la salvación de nuestras almas, a pesar que eres perseguido por anunciar la palabra de Jesucristo, que es la verdad. Pues Jesucristo te recompensará en esta vida y en el mundo futuro, que es su reino celestial. Nada quedará sin recompensa. Todo Jesucristo lo recompensa en las cosas y en las obras que Él nos ha enseñado. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Pues no tengas ya, porque estás cada día continuando en el camino de Jesucristo, piensas que serás primero. No, porque si no perseveras, no continúas ante los ojos de Dios, que te ha regalado esas gracias, estos dones, talentos, pues posiblemente seamos los últimos, pensando que serías en los primeros en llegar. Pues tu fe tiene que ser constante, perseverante, transmitir en
tu persona, en tus actos. El amor y misericordia de Jesucristo de perdonar. Los que serán últimos serán primeros. ¿Quiénes son los últimos? Muchas veces los que escuchan la palabra de Jesucristo, último en su vida, que han sido fuertemente esclavos del pecado y se han convertido porque han mostrado todo ese dolor de perdón ante los ojos de Jesucristo, de pedir perdón con todo su dolor. Jesucristo, que lo conoce todo, serán los primeros. Por eso que Jesucristo nos dice: hijos míos, el reino de Dios está para todos sus hijos aquí en la tierra. Nadie es excluido, todos estamos llamados, todos. Y la recompensa será para los que siguen a Jesús. Amén.